La paz de Dios, amados hermanos, su hermana en Cristo, Doris Leticia González Ramírez, le da la más cordial bienvenida a la unidad 2 del taller de comunicación oral. Sean bienvenidos, queridos alumnos, en esta unidad 2 titulada Comunicación Inteligente. Comunicación inteligente. Recordando los temas vistos en la unidad 1, se habló acerca de la comunicación verbal y la comunicación no verbal, las formas lingüísticas y extralingüísticas de la comunicación. Así recordamos entonces que la comunicación verbal se refiere al lenguaje, al diálogo, a la comunicación que dos o más personas llevan a cabo por medio del lenguaje, por medio de las palabras. Por eso el nombre de comunicación verbal, de verbos, de palabras. Esta comunicación verbal es llevada a cabo pues en todo el mundo y depende pues del lenguaje que cada región, cada lugar tenga. Así podemos ver entonces en el mundo miles de formas de comunicarse, de lenguajes. En nuestro caso, hablando de México, Oaxaca, el lenguaje pues es el español. La forma es la forma lingüística. Las palabras ya sean habladas o escritas. Hablando de la comunicación no verbal o extralingüística, se refiere a la forma de comunicarse mediante articulaciones, gestos del rostro, de la cara, de las manos, del cuerpo, de todo lo que se ve en el cuerpo. Esas son las formas extralingüísticas. Siempre la comunicación entre dos o más personas va a ir combinada de estas dos formas, puesto que no solamente puede hacerse una comunicación de manera hablada, ya que cuando dos o más personas están frente a la otra, pues se utiliza tanto las palabras, el lenguaje, como los movimientos. La comunicación verbal también puede ser por escrito, así de que debemos de tener muy en cuenta esto. El segundo subtema visto en la unidad 1 es los elementos de la comunicación. Hay diversos elementos, los más importantes son 8, empezando por el emisor, quien envía, quien emite el mensaje. Segundo, el receptor es quien recibe el mensaje. 3, el código o lenguaje, es decir, la forma en que se transmite el mensaje, el lenguaje, el idioma. Español, castellano, inglés, francés, mixteco, zapoteco. Cuarto, el mensaje es el propósito, el objetivo de una conversación, de un diálogo, de una comunicación. Puede ser un saludo, una invitación, un recordatorio, pedir un favor, es el mensaje. Quinto, canal de comunicación. Puede ser el aire. Cuando dos personas están directas, una junto a la otra, pues el medio, el canal es el aire. Nuestra voz llega fácilmente a la otra persona a través del aire. El canal de comunicación también puede ser vía celular, vía teléfono, en este caso vía un medio electrónico.
Ese es el canal, ese es el medio por el cual es enviado el mensaje. Quinto, es el canal de comunicación. Sexto, el ruido. Es los factores externos que influyen o repercuten en una comunicación. No es lo mismo tener una conversación, un diálogo, una plática en un lugar cerrado que hacerlo en un mercado, en una cancha de fútbol, en una escuela. El ruido es un factor, un elemento que interviene en el proceso de la comunicación. Séptimo, la retroalimentación. En una comunicación, cuando hay un emisor y un receptor, va a haber una retroalimentación, es decir, que las dos partes van a emitir el mensaje. Emiten el mensaje, lo reciben y asimismo devuelven otro mensaje y así se lleva a cabo este intercambio de palabras en un mensaje, en una comunicación. Eso es lo que es la retroalimentación, ¿sí? Octavo, es el contexto o la realidad. En una conversación, en una plática, en la comunicación, va a importar mucho el elemento del contexto, es decir, en dónde están ubicados, el lugar, el espacio en que se está llevando a cabo una comunicación. El contexto puede ser en la casa, en la sala de la casa, en el patio de la escuela, en el trabajo, en el mercado, en la dirección de la escuela, etcétera. Contexto o realidad. Puede ser una conversación entre familiares, entre amigos o una conversación entre un desconocido en la calle, un desconocido en el mercado, ¿sí? La realidad es eso, el contexto, la realidad. Estos son los 8 elementos básicos de la comunicación. La comunicación puede darse entre 2 o más personas. Para que existan estos elementos tanto de retroalimentación como el contexto, todo unido para que una comunicación pueda llevarse de la mejor manera. Dependiendo de cada uno de estos elementos, podemos tener una comunicación eficaz o una comunicación deficiente. Recordemos el ejercicio del teléfono descompuesto. Cuando se da un mensaje, incluso cuando es de oreja a oreja, muy cerca, se da el caso que al llegar hasta el final el último que participa en esta actividad, ya el mensaje llega distorsionado, llega descompuesto. Y mucho más cuando el contexto, el ambiente, el canal no son los adecuados para poder transmitir un mensaje. Bien, el tercer subtema visto en esta unidad 1 fue los elementos ahora de la conversación. ¿Cómo puedo mejorar las conversaciones? Y vemos aquí que la conversación es una plática, un diálogo, un intercambio de ideas, un envío de un mensaje entre una o más personas, que una persona tiene con otra o varias. En este dibujo podemos ver a 3 personas, a 3 amigos
en una plática, en una conversación. Así vemos que la conversación entonces es el tipo de comunicación que se lleva a cabo entre dos o más personas de forma verbal y no verbal para transmitir un mensaje. La conversación tiene sus partes. La parte que la conforman, recordemos que son el inicio o la apertura, el cuerpo y el cierre. Tres elementos, tres partes indispensables para una buena conversación. Los tipos de conversación pueden ser formales o informales. En base a ello es que el uso del lenguaje también puede ser formal o informal. Y esta conversación tiene elementos adicionales. Sus elementos adicionales para que una buena conversación, una buena comunicación se lleve a cabo son el espacio, el tiempo y el propósito. Debemos de tomar en cuenta, aparte de los 8 elementos de la comunicación, estos 3 elementos adicionales para que el propósito de la comunicación se lleve a cabo de la mejor manera posible. Por eso en la unidad 1, en las actividades que se proponen son el de grabar en un video la presentación de su testimonio personal como una forma de comunicarse, de tener una comunicación y ver mediante una actividad cotidiana, una actividad diaria que usted lleva a cabo, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el mercado, y que pueda usted identificar los elementos, todos los elementos que la conforman. Imagínese en algún lugar donde se desarrolla una comunicación y que algún elemento falle y que lo que usted quiso transmitir sea lo contrario que lo que el receptor recibió. Sería trágico en algún centro de trabajo o en algún lugar de adquisición de mercancías en el mercado o con los hijos. Por eso nosotros debemos de tener estos elementos muy bien precisos para una buena comunicación, para que nuestro objetivo, el propósito de nuestro mensaje llegue bien, sea de manera eficaz hacia el receptor. En este inciso de conversación, cómo mejorar mis conversaciones, ahí mediante un cuadro de doble entrada se propuso que se tuvieran presentes estos elementos. A través de este taller se verán varias formas de poder enviar y comunicar mensajes. Así es de que debemos tener todos estos muy bien determinados en cuenta para llevar a cabo nuestro propósito. Espero que la unidad que acabamos de pasar no haya quedado alguna duda para que podamos continuar en este segunda unidad de comunicación inteligente. Seguimos entonces. Vámonos entonces de lleno a lo que es la comunicación inteligente. Entrando ya de lleno a esta unidad 2, donde también tenemos 3
subtemas. También 3 subtemas y que cada día nos estarán dando las herramientas necesarias para llevar a cabo esta tarea de comunicar. En el inciso A, en el pedir está el dar. Seguramente usted ha escuchado esta frase, en el pedir está el dar, que consiste en que de la manera en que nosotros pidamos algo, de esa manera pues se nos va a corresponder en que hagan lo que estamos pidiendo. En el pedir está el dar. La comunicación tiene diversas formas de llevarse a cabo. Así vemos desde un monólogo, cuando una persona es la que habla, emite el mensaje, habla, sin recibir ninguna retroalimentación de parte del o los receptores. También tenemos el diálogo, que es una conversación entre 2 o más personas. El diálogo, ahí sí hay respuesta, sí se está respondiendo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Yo también. Hay ese intercambio de comunicación, hay ese intercambio de palabras. Y empezamos desde las comunicaciones más sencillas, más comunes, más ordinarias que día a día vivimos. ¿Cuántos no al día tenemos la necesidad de pedir, de solicitar un favor? ¿Cuántos en el día tenemos la necesidad de hacer una invitación o la bendición de invitar a alguien más? También hacer sugerencias, dar instrucciones o dar órdenes. Esto es de manera cotidiana en nuestra vida, puesto que nos estamos desarrollando tanto en el hogar como en el trabajo, como con los vecinos, quizás en un grupo social, en un grupo de amigos, en un grupo de ayuda, y siempre estamos manejando este tipo de comunicación. El pedir favores. Yo creo que la mayoría hemos estado en esta situación. Cuando nos vemos en la necesidad de pedir 10,000 pesos por una situación en la familia. Y debemos de hacerlo de la mejor manera. Es cuando tenemos la necesidad de algo, porque se entiende que no lo tenemos, que no contamos con ello, y por eso necesitamos la ayuda de otro. Este tipo de comunicación a veces es difícil, puesto que a veces no queremos reconocer que necesitamos de alguien más. Pero qué importante es que hasta en estos mínimos tipos de conversación nosotros tengamos la delicadeza, la forma correcta de dirigirnos a las personas. Si estamos viendo que una comunicación, una conversación, tiene sus partes, el inicio, el cuerpo y el desenlace o el cierre. No podemos llegar a la casa de la vecina y tocar, y sale la vecina y Lupita, Lupita, préstame 10,000 pesos. Lupita, préstame 10,000 pesos. ¿Usted llegaría así a su vecina? No, ¿verdad? Falta el inicio, falta el saludo, el ser cortés, el acercarnos en el momento, tiempo, espacio adecuado. No podemos interrumpir o pedir un favor en el momento en que la vecina y su esposo los vemos en el patio y quizás están discutiendo.
Y nosotros en ese momento entramos y Lupita, préstame 10,000 pesos. Hay formas. Hay situaciones que debemos de tomar en cuenta para que la comunicación que llevamos a cabo sea buena, sea eficaz. Cuando necesitamos un favor, necesitamos decirlo directamente. No ya que estamos platicando, Lupita, ¿cómo está? ¿Y cómo están los hijos? Sí, y nos vamos, sabiendo otras cosas, platicando de otro asunto, y cuando vimos ya se nos fue la hora, y al final cuando Lupita nos dice, bueno, yo creo que ya me voy porque, sí, que te vaya bien. Oye, pero ¿puedes prestarme 10,000? Es decir, ¿qué formas? Debemos de tomar, por eso desde aquí debemos de tomar en cuenta eso, el tiempo, el espacio, el propósito que tenemos. Se tiene que hacer, pedir el favor de manera cuidadosa, ofrecer a la persona la razón por qué estamos pidiendo el favor, estar conscientes de que su respuesta puede ser negativa. Aun cuando la respuesta sea negativa, nuestra respuesta debe ser de manera cordial, agradecerle y no enojarnos. Sabía que no me ibas a prestar. No, pues no, porque cerramos las puertas para cuando en otra ocasión quizás ella pueda apoyarnos. Fíjese cómo tenemos que ver cómo hablamos, cómo nos dirigimos hacia las personas, de qué manera. Y aquí es donde también entra el uso del lenguaje. Estamos viendo que hay tipos de conversación formal e informal. En base a ese tipo de conversación, pues también usaremos las palabras adecuadas. Actualmente el respeto se ha perdido mucho y es raro cuando una persona se dirige a otra hablándole de usted. Por lo regular se escucha, ¿qué pasó? ¿Y tú qué haces? ¿No? Claro que interviene en qué tanta familiaridad, qué tanta confianza, cercanía se tenga con la persona. Pero siempre en nuestras conversaciones lo más adecuado es dirigirnos a las personas con el debido respeto. Y más en estas situaciones en las cuales vamos a pedir un favor. Hay acciones que no podemos hacer, debemos tomar en cuenta y evitar ciertas situaciones que pueden afectar esa relación, esa comunicación. No enojarnos si nos dicen que no. Decir gracias si recibimos el favor. Determinadas cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta desde este tipo de conversación, desde pedir un favor. La invitación. La invitación se refiere a cuando una persona pues le va a invitar, tiene la dicha de ser invitado a participar en alguna actividad, en alguna fiesta, en algún evento, en alguna inauguración, en algo importante. La invitación puede llevarse a cabo de manera escrita o verbal, dependiendo, aquí vamos nuevamente al tipo de conversación, tipo de invitación. ¿Es formal o es informal? Es una invitación a una boda, a unos 15 años. Por lo regular se hace con una hoja membretada, una invitación especial en sobre con toda la formalidad, ¿sí? También hay que
Aquí se entiende que se invita a personas pues conocidas, familiares, amigos, personas más allegadas a quien está invitando. Hay invitaciones informales que puede ser: te invito pues a ver la clausura de mi hija, ¿no?, en la escuela. Es una invitación informal porque no se requiere quizás de un pase, de una forma de ir diferente, por ejemplo, a una ceremonia de una boda o una fiesta. Aquí también se tiene que checar la forma pues de invitar. Por lo regular en las invitaciones escritas pues va todo ordenadamente, a quién va dirigido, la hora, la fecha, el lugar, la forma en que deben ir vestidos. Todo ese tipo de situaciones se tienen que plasmar en una invitación. La invitación, en este caso, el que recibe, el receptor, tiene el derecho de decidir si acepta la invitación o no la acepta. La invitación informal pues es en tono directo y personal. No requiere de la formalidad de la invitación, sino que es a veces por teléfono, a veces el ir a la casa de la persona a la que se le va a invitar, pero pues es de manera personal, ¿sí? Vine a verte porque quiero invitarte a esta actividad. Te invito a una colecta de víveres, de ropa, zapatos, despensa para llevar a las comunidades. Es una invitación informal porque no requiere de la invitación, una carta formal que confirma o sellos. Ese es el tipo de invitación. Por lo regular, como es muy a personas muy cercanas, pues se hace de manera pues personal y muy muy sencilla. Por ejemplo, cuando usted invita a una actividad de la congregación, a una actividad religiosa, pues si conoce a las personas puede ser de manera muy sencilla. Si no conoces a la persona, si no conoce usted a la persona, pues ahí también el trato debe ser con respeto, con claridad, con toda sencillez, con toda amabilidad, ¿sí? Para que la persona pueda acceder y decir, ay, sí me gustaría, sí quiero, ¿sí? Bien, la sugerencia. Seguimos con otro tipo de conversación, de comunicación, la sugerencia. La sugerencia es inspirar o evocar una idea a una persona. No se da esta comunicación como algo que debe hacer o que tiene que hacer, sino que se sugiere, como que se le insinúa levemente para que haga algo. Esa es otra forma de comunicarse. La insinuación, la sugerencia de algo que queremos que la otra persona haga. También este es otro tipo de conversación, es otro tipo de comunicación. Y si queremos que la persona acceda, pues lo vamos a hacer de una manera muy sutil, muy bien, muy dulce, muy así, para que no se vea el autoritarismo, y que claro que queremos que lo haga, ¿verdad? Pero no vamos a llegar y darle una orden, porque eso ya sería dar una orden. Esta es una sugerencia, ¿sí? Es como el equivalente a un consejo o una recomendación. El receptor, el quien escucha, puede o no
aceptar esa sugerencia. Puede aceptar o decir, me sugirió, es su opinión, pero pues no lo tomo. O, es buena idea, voy a tomarlo, ¿sí? Aquí no se trata de una imposición, sino de una invitación así muy sutilmente a hacer algo. Bien. De ahí tenemos quizás un tipo de conversación ya un poquito más pesaditas, por llamarles así, puesto que se refiere a dar instrucciones y otra de dar órdenes. Estas formas también en nuestro diario vivir las manejamos, las llevamos a cabo, tanto en la casa. ¿Quién no da instrucciones en la casa? A los hijos. Dar instrucciones, dar órdenes, ¿sí? Dar instrucciones refiriéndose a la acción de instruir, de enseñar, de comunicar conocimientos. Se está instruyendo sobre algo. En casa quizás se da la instrucción a la hija de la manera como va a utilizar la lavadora, la licuadora, el equipo de cómputo. Se le da instrucciones y mira, lo primero que tienes que hacer es esto, después esto, después esto. Los pasos a seguir, ¿sí? Los pasos a seguir, las situaciones que debe llevar a cabo. Y las órdenes es aquello que debe obedecer. La instrucción fue, mira, así vas a usar la lavadora, así se usa y primero pulsas este ciclo, después de tantos minutos este otro y después para secar es ya, instrucciones. Una orden es, aquí está esta carga de ropa y la lavas, ¿sí? Hoy te toca a ti lavar la ropa. Esa es una orden, porque es algo que tiene que hacer. La instrucción también debe llevarse a cabo para el buen funcionamiento de las cosas, pero una orden es aquello que se manda y que se tiene que obedecer. Pero para estas dos actividades debemos también cuidar muy bien el tipo de lenguaje que usamos, el tono de voz incluso para este tipo de conversaciones. Se correría el riesgo de, al dar una instrucción, que los hijos, que los colaboradores de una empresa no los realicen por el simple hecho de que quien dio la instrucción lo dio en un tono muy feo, muy marcado. Y por eso los colaboradores digan, no, pues yo no lo hago. Ella lo dijo así y pues yo no lo hago. Una instrucción tan simple, tan sencilla como quizás el apagar todas las luces o las computadoras, los reguladores al salir del trabajo. Esa es una instrucción, ¿no? Para el funcionamiento de los equipos. Es una instrucción porque eso repercute a toda la empresa, la seguridad de todo el personal, y cada quien en su área pues es responsable y sigue las instrucciones. Pero como lo dijo la compañerita que pues no nos cae bien, pues no lo hago, ¿sí? Esa es una instrucción que si no se lleva a cabo, pues también puede repercutir en que en esa tarde, por quedarse enchufado algún equipo, hubo corto y se quemaron los equipos, ¿sí? No se siguieron las instrucciones. Las órdenes serían respecto al trabajo. Tienes este día para realizar esta captura de información en Excel,
Sí, esa es una orden, porque es respecto a su trabajo, a su labor. Pero también aquí se tiene que ver, dar las órdenes correctas, precisas, con claridad, explicar el por qué y asegurarnos de que las órdenes y las instrucciones fueron recibidas debidamente y para que no haya confusión. Fíjese cómo es necesario entonces que se tenga bien presente la forma en que nos vamos a dirigir a las demás personas en este tipo de conversaciones, en este tipo de comunicación. Son unas formas, unas expresiones lingüísticas y elementos paralingüísticos que día a día realizamos. Pedir favores, invitar, sugerir, dar instrucciones y dar órdenes. Seguramente usted día a día los lleva a cabo. Bien, seguimos con esta materia. Ahora vámonos rápidamente al otro inciso de comparación entre información y comunicación. Espero que estas formas que nosotros estamos plasmando en esta unidad, pues usted rápidamente se recuerde e identifique estas formas, puesto que la actividad a realizar en esta unidad van a ser precisamente videos cortos de todas estas formas que hemos visto. Mediante usted, una persona o dos, va a llevar a cabo todas estas actividades: pedir un favor, hacer o dar una invitación, hacer una sugerencia, dar instrucciones y dar órdenes. Debemos identificarlas bien, de tal manera que al momento de ver el video digamos: está dando una orden. Ahí nada más está sugiriendo. ¿Sí? Ahí está invitando. Ahí está pidiendo el favor. Para que nosotros vayamos identificando y recordando los elementos de la comunicación, los elementos adicionales de la conversación y pues el propósito, las formas, las palabras, el tono de cada una de estas. Bien, seguimos entonces. Y ahora nos toca el aspecto de la comparación entre información y comunicación. Aquí vamos a ver brevemente qué es información y qué es comunicación. Pareciera que hablamos de lo mismo, que es lo mismo información y comunicación. La información, entonces, podemos ver, ahí nosotros tenemos nuestro material y podemos ver este tipo de esta comparación que haremos. Así es de que tome nota, váyase a sus apuntes para empezar con este subtema de comparación entre información y comunicación. Bien, correcto. Seguimos entonces. La información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje. La información es datos. La información
es los datos una vez ya organizados, una vez ya analizados, procesados y que forman un mensaje. La información, el propósito o el uso de la información es aumentar o mejorar el conocimiento. La información se obtiene mediante un proceso denominado documentación de la información. La documentación de la información es un proceso que se lleva desde recabar la información, analizar la información, organizarla, sintetizarla, y es un proceso para poder llegar a una información organizada, procesada, que constituya un mensaje. No es lo mismo tener 25 hojas de datos, de información, a tener ya una información ya resumida, ya procesada, quizás en 7 o 8 hojas. Esa es la información. La información debemos obtenerla, debemos buscarla, debemos procesarla y de tal manera que ella pueda aumentar o mejorar el conocimiento. Bien, pero comunicación lo hemos visto a través de sus 8 elementos, que es la acción consciente de intercambiar información entre 2 o más participantes. Es comunicarse, es dialogar, es conversar, ¿sí? Es ese intercambio de ideas, ese intercambio de palabras mediante formas lingüísticas, mediante el lenguaje y formas extralingüísticas. El movimiento del cuerpo, de la cara, de las manos, todo ello habla. Esa es la comunicación, acción consciente de intercambiar información entre 2 o más personas, que tiene un mensaje, que tiene un propósito, de tal manera que podemos encontrar en la comunicación diversas funciones. Y empezamos a ver las funciones más básicas, más elementales, como informativa. La comunicación, una de las funciones es informar. ¿Sí? Informa. Una vez obtenida la información ya procesada, ahora, mediante esta comunicación, yo voy a informar. ¿Se va a informar? Se va también otra función es formativa. Aquí en la formativa se pretende formar hábitos, se pretende formar habilidades, tener convicciones. En este tipo de comunicación, la comunicación, el emisor influye en el estado mental interno del receptor, aportándole nueva información formativa. La comunicación que esta persona, el emisor, está llevando al receptor es formar hábitos. Así podemos encontrar escuelas que tienen este sistema de comunicación formativa. Por ejemplo, este mes tenemos el mes del valor de la integridad
y todo el mes van a hablar sobre la integridad. Se están comunicando con los alumnos de tal manera que formen en ellos ciertos hábitos. El siguiente mes va a ser de el valor de la gratitud. Y así se van. Lo que se está haciendo es formar en el receptor un hábito, una habilidad, una convicción. Otra función que tiene la comunicación es la persuasión, ser persuasiva. Y esto se refiere a que el emisor pretende modificar la conducta u opinión del receptor, de tal manera que coopere en determinado propósito. Aquí va más allá la comunicación. Su función es que el receptor, que quien recibe el mensaje, modifique, cambie su conducta al oír el mensaje, al oír esta comunicación. Este tipo de comunicación se lleva a cabo en las empresas, en los grupos políticos, en muchas áreas. Otro aspecto de la comunicación, otra función que tiene la comunicación, es el entretenimiento. Aquí el emisor crea contenidos, emite su mensaje, establece una comunicación solo para entretener. Y elabora su información, elabora todo su material, de tal manera que al llegar al receptor solamente se entretenga, se lo disfrute. Qué bonito estuvo, y sea feliz, se ría, porque es de entretenimiento. Esa es una función de la comunicación. Otra, regular. La comunicación regula. El emisor aquí pretende regular la conducta del receptor. Por ejemplo, en una norma social determinada. Aquí lo que hace solamente es regularle. Regula, es decir, ahora quiero que sea más alto, ahora quiero que sea más bajito. Es como en una estación de radio, ahora más fuerte, ahora más bajo. Se está solamente regulando la conducta del receptor. Aquí no hay un cambio, ¿sí? Fíjese cómo hay estas funciones de la comunicación dependiendo del propósito que tenga el emisor. ¿Qué quiere dar a entender con su mensaje? ¿Qué propósito tiene al establecer esta comunicación? ¿Es solamente informar o formar hábito en la persona? ¿Persuadirle para que cambie su conducta? ¿Entretenerlo con algo? ¿Regular su conducta? ¿O puede también controlar? Puede controlar, puede motivar o solamente una expresión emocional. Cuando se habla de que la comunicación puede controlar, aquí el emisor pretende controlar el comportamiento del receptor. Por ejemplo, estableciendo premios o sanciones en la conducta de la persona. Puede verse en empresas, puede verse en los sistemas penitenciarios que los controlan de tal manera. Si haces esto, vas a ir al lugar más terrible, más solitario de la cárcel. En una empresa, si haces esto, no vas a tener tu bono de productividad del año.
y se está controlando a la persona para que haga determinada cosa, para que haga o no haga. Es controlar. Y mediante ese mensaje, mediante esa comunicación, se controla a los receptores. O también puede ser motivación. Cuando el emisor nada más pretende motivarlo, como que bueno, unas palabras de aliento y un ratito se motiva y ya. El emisor pretende motivar al receptor en la realización de determinados actos, motivándolo. Por ejemplo, se da mucho en las empresas. Hoy los motivo, voy a dar una plática, una conferencia para motivar al personal a que produzca más, ¿sí? A que llegue temprano al trabajo, ¿sí? Son pláticas, conferencias de motivación, ¿sí? De motivación. Y muchas más que podemos encontrar. ¿Qué funciones tiene la comunicación? Y aquí vimos solamente 2, 4, 6, 7, 8 aspectos rápidamente. Y llama nuestra atención una de ellas y que debemos de poner atención, énfasis en esta palabra, persuasiva. Pudimos ver en estas que algunas solamente entretienen, otras motivan, unas controlan, otras regulan, otras informan. Pero la que nos debe llamar la atención es la persuasiva, porque es la que se puede modificar la conducta del receptor. En esta persuasiva, el mensaje llega de tal manera que trate de cambiar la conducta o la forma de pensar, la forma de vivir, muchas cosas de una persona. Bien, entonces en este tipo de información vamos a estar trabajando, ¿sí? No podemos hablar nosotros de una comunicación para controlar a las personas. Hay organismos, dependencias, grupos que manejan este tipo de comunicación para tener controlada a su gente, para nada más tenerla regulada. Poder decir, ahora quiero que nada más vayan y se manifiesten pacíficamente y no hagan tanto escándalo, ¿sí? Para eso hay un tipo de comunicación, para que nada más poquito. Pero ahora quiero que vayan con fuerza y sean muy impetuosos y digan cosas. Pues ahora mi comunicación, mi discurso va a ser de esta forma para que yo pueda regularlos de diferentes formas. Bien, ahora seguimos y ya vamos adentrándonos en lo que a nosotros nos compete. Y ahora dentro de la comunicación inteligente, vámonos al inciso C, el tercer subtema. Vámonos para allá. Tercer subtema. Es el cómo ordenar las ideas para una conversación o presentación oral. Una de las últimas láminas que traemos para este subtema. ¿Cómo ordenar las ideas? Ya estamos aprendiendo que debo cuidar, manejar bien, el poder mejorar mis conversaciones, tener en cuenta todos los elementos, tener en cuenta el propósito de mi comunicación, de la conversación, tener en cuenta el espacio, el tiempo,
y el propósito. Pero hay formas que nos ayudan a ordenar las ideas para tener esa conversación. Y es lo que se le llama la comunicación inteligente. Este tipo de comunicación se utiliza en varias áreas de la sociedad. Así podemos verlo que se usa en empresas privadas, comerciales, cuando se dirigen a sus empleados, cuando la asamblea de accionistas se dirigen a los mandos superiores. Se puede ver también en instituciones de gobierno, en instituciones que no son de gobierno. También se ve en asociaciones políticas, en los partidos. Se puede ver todo este tipo de comunicación inteligente, así como en asociaciones civiles, y no puede faltar en asociaciones religiosas. Una comunicación inteligente. La comunicación inteligente podemos entenderla como la comunicación entre dos o más personas que se lleva a cabo de forma verbal, lingüística y extralingüística, con un mensaje, con un propósito bien definido, de tal manera que esta comunicación logre su propósito, teniendo una función como lo acabamos de ver. ¿Qué propósito tengo al comunicar, al emitir un mensaje, al emitir una información? ¿Solamente quiero entretener? ¿O quiero informar? ¿O quiero controlar? ¿O quizás regular? ¿O modificar la conducta de los receptores? Depende entonces del propósito que tengamos del mensaje, así va a ser la forma en que nosotros podamos ordenar estas ideas y tener esa comunicación inteligente. Recordando que la información se obtiene mediante un proceso de documentación de información. De la misma manera, nosotros para tener este orden en una conversación o una presentación oral, debemos de tener pasos para estructurarla. Y vemos en este cuadro sinóptico el primer asunto, pasos para estructurarla, así como el bosquejo y las formas. Los pasos para estructurarla entonces inician desde fijar un propósito. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué mensaje pretendo enviar? De ahí entonces, teniendo el objetivo, el propósito, ya debemos de entonces tomar un tema, se debe escoger un título para la presentación que hemos de hacer. Así como el buscar información. Aquí el segundo paso sería la búsqueda de información una vez que ya tengo el propósito. Dependiendo, ubicándonos, ¿qué es? ¿Quién es el que está queriendo hacer este tema? ¿Una institución de gobierno? ¿Una empresa? ¿Una asociación política? ¿Una asociación religiosa? Dependiendo de eso, vamos a estar armando lo que sería nuestra presentación. Fijamos un propósito, definimos un tema,
definimos un título. Y ahora sí, a buscar la información. Después de la búsqueda de la información viene lo que es la organización. Organizar todo lo que recabamos de libros, de encuestas, de internet, testimonios. Bueno, nos allegamos de experiencias personales, nos allegamos de información y ahora sí a organizarla. A organizar la información. Una forma para aquí, cuando vemos en el primer punto de fijar un propósito o un tema, dependiendo del objetivo, dependiendo del público a quien va dirigido el mensaje. Debemos enfocarnos en el objetivo, para quién va dirigido, a qué sector. Y, por ejemplo, en una iglesia, ¿para quiénes? ¿Para los que ya son congregantes? ¿Para los que apenas están iniciando? ¿O para los que no son congregantes? Debemos priorizar cuál es nuestro primer objetivo, cuál es lo más urgente, cuál es lo más necesario para poder fijar nuestros objetivos. Redireccionar es tener un tema que trascienda o que persuada un cambio de actitud. En este punto entonces es enfocarse en el objetivo, es priorizar y redireccionar. ¿Sí? No divagar y decir, bueno, ¿ahora de qué voy a hablar? Pues si hablo de esto, un tema quizás que no es actual, un tema quizás que no es importante, un tema que a nadie le va a interesar. Entonces debemos de puntualizar en esto, ¿cuál es lo prioritario? ¿Para quién va dirigido? ¿Me voy a enfocar en qué sector? ¿Qué mensaje quiero transmitir? Y en la búsqueda de la información, pues es definir y determinar correctamente las formas de investigación del tema. Hay muchas fuentes personales, el conocimiento personal, fuentes en libros, en internet, en encuestas, dependiendo del tema. Y la organización de la información a través de diagramas puede lograrse el concentrar la información, organizarla, porque de tanto que tenemos, de todo el universo que tenemos de información, ahora debemos de organizarlas. Para ello, se cuenta con mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros de doble entrada, cuadros comparativos, cuadros sinópticos. En estos diagramas podemos organizar la información, ya que estos nos ayudan a comparar dos conceptos, nos ayudan a organizar las ideas principales, las ideas secundarias, las ideas, las características particulares. Entonces depende de estas formas para que nosotros podamos vaciar nuestra información. Para organizar la información debemos de contestar las preguntas, por ejemplo, ¿qué es respecto al tema? ¿Qué es? Sus causas, sus efectos, qué beneficios tiene, qué perjuicios, a quién beneficia, cómo aplica en mi vida, qué efectos hay. Bueno, muchas preguntas, ¿sí? De lo que usted quiera transmitir. Una vez que tenemos entonces toda nuestra información ya en los diagramas, en los cuadros, ahora sí, necesitamos plasmarla por escrito, plasmarlas en un papel, organizarlas. Y eso podemos llamarle el bosquejo.
el esqueleto que hemos de usar para poder transmitir el mensaje. Estamos en la parte de la elaboración. Estamos en la parte de organizar, cómo ordenar las ideas. Quizás usted tiene en mente, pues yo quisiera hablar de esto y luego les voy a decir esto, y tiene las ideas acá, pero es necesario plasmarlas ahí mediante un bosquejo. Iniciamos entonces ahora ya con el bosquejo, la parte que ya inicia ahora sí el trabajo de este taller. En este taller de comunicación oral, la parte principal es el poder elaborar estos bosquejos, elaborar estas formas para poder transmitir este mensaje mediante una comunicación inteligente. Hacer la estructura, entonces ya ahora sí nos toca estructurar, ordenar nuestras ideas. Para ello, en este cuadro que se presenta, tenemos aquí en el bosquejo 10 partes. Dependiendo de a quién va dirigido y quién utilice este esquema, pues a lo mejor dirá, pues no, yo creo que tomo menos puntos. O dirá, no, a mí me falta más. Los básicos, los elementales, para un buen bosquejo, pues consideramos que son estos. Iniciando entonces con el propósito, ¿sí? Ahora sí, iniciamos con ya tenemos acá nuestra información, todo. Ahora vamos a plasmarlo. Y empezamos con el propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito, entonces, tenemos que es el objetivo. Es la meta que queremos, a la cual queremos llegar, el objetivo que tenemos para esta comunicación. ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero decir? Entonces ahí tenemos que plasmar el propósito. Para ir ejemplificando estos conceptos, haremos un ejemplo y lo iremos desarrollando juntamente para poder tratar de entender estos conceptos. La actividad de esta unidad también de este inciso es precisamente el realizar una estructura, un bosquejo de una presentación, ¿sí? Así es de que lo que vamos a hacer ahorita, esa es la actividad que usted va a hacer con sus propias ideas, ¿de acuerdo? Así es de que muy atentos a esto. Vamos a empezar. Y el primero, propósito. Debemos entonces tener una meta. ¿Para qué quiero hacer esta exposición? ¿Para qué quiero hacer este discurso, esta ponencia? ¿A quién va dirigido mi mensaje? El propósito debe ser claro para que el mensaje sea eficaz. Y vamos a tomar este ejemplo, tomando la situación entre nosotros como alumnos del instituto y de esta materia, de este taller comunicación oral. Así es de que el propósito que he tomado es que los alumnos de la materia de comunicación oral comprendan y usen las herramientas para una comunicación eficaz y persuasiva en la presentación del mensaje divino como parte de su formación. Ahí yo ya estoy tomando un propósito.
les voy a dar un mensaje, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi propósito? Yo deseo que los alumnos conozcan, aprendan y usen estas herramientas para la elaboración de un bosquejo para una comunicación eficaz. Ese va a ser mi propósito, ¿sí? Ahí, si usted pudiese, va a ir ya anotando también usted mi propósito y ya va a ir buscando qué quiero. ¿A quién va dirigido? Primero esos son los puntos que debe usted tomar. ¿A quién va dirigido? Y usted dice, yo me quiero dirigir a mis hermanos. Tengo 5 hermanos y pues mis 5 hermanos aún no conocen el Evangelio de Cristo. Ya usted direcciona a quién va dirigido. Usted puede decir, no, voy a dirigirme a las hermanas de la congregación en donde asisto. Ya va direccionando. Otro puede decir, no, yo quiero a mis vecinos donde vivo. Ya va direccionando. Ahora, ¿de qué quiere hablarles? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué ha sentido usted decirles? Y ahí lo vamos fijando. Propósito u objetivo. Seguimos entonces para esto con el texto bíblico. Fíjese que aquí cuando estábamos preparando esto, dije, bueno, aquí es el comprender y usar herramientas para la elaboración de una comunicación. Aquí cuando uno busca en el texto bíblico, en la palabra de Dios, usted si se va a la concordancia, por ejemplo, si su tema fuera el amor de Dios para mi familia, ¿no? Y si usted busca la palabra amor en la concordancia, va a encontrar un sinfín de textos. Amor, muchos. No todos van a aplicar para el propósito que usted está definiendo, ¿sí? Entonces así, y leer, este es el adecuado. Y de ahí usted va seleccionando, esa es una forma. Y cuando vi este texto, yo dije, este es el apropiado. Fíjense cómo dice: en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Fíjese cómo aquí hay acciones, tareas que Daniel hizo. Daniel no solo tuvo una visión, un sueño, y no fue y lo dijo luego a las personas, a los destinatarios, sino que aquí nos habla que dice que él escribió el sueño. Escribió. Aquí ya se ve una acción del hombre de Daniel, escribir. Después dice, relató. ¿Qué nos habla de eso? Pues que hubo quizás una oratoria, quizás hubo un discurso, cuando dice relato. Y llama la atención otra parte que dice el resumen de él. Es decir, que Daniel no dijo así tal y como lo soñó, sino que él se dio a la tarea de bajar la información, escribirla, organizarla, hacer un resumen para posteriormente emitirla, comunicarla. Y ahí vemos el ejemplo para nosotros. ¿Ya vio? Bueno, ya me estoy adelantando. Entonces el texto bíblico es ese y va de acuerdo al propósito que yo tengo. Del texto bíblico, entonces ahí sacamos el tema o el asunto. ¿De qué asunto voy a hablar entonces? Ya tengo mi propósito, que los alumnos conozcan, usen todas las herramientas.
Entonces mi tema, mi asunto es la comprensión y el uso de herramientas en una comunicación eficaz. ¿Sí? El usar o el proceso de una comunicación inteligente. ¿Sí? El proceso de una comunicación inteligente. Ese es el tema. ¿Sí? Ese es el asunto. Que usted entienda ese proceso. Porque no es solamente, recibí el mensaje y ya lo doy. No, debemos de estructurarlo. Entonces acá seguimos. Una vez que tengo mi tema, mi asunto, ahora sí me voy al título. ¿Qué título? ¿Qué encabezado le voy a poner a mi tema? Porque mi tema va a hablar de las herramientas, del bosquejo, de las partes que forman para elaborar una conversación, para relatar esto que he organizado. El título, un título que nos hable del tema, que sea atractivo, no mayor de 5 palabras, llamativo, ¿sí? Entonces nos vamos al título, que es el encabezamiento. Y es la línea de pensamiento a seguir. Debe ser interesante sin revelar detalles. Bien, no debe ser sensacionalista, debe ser breve, de 4 a 5 términos. Siempre señalando lo presente y no lo pasado. El título es un objeto del que nada se afirma ni se niega, ¿sí? Simplemente es un encabezado. Bien, entonces aquí respecto a esto, el título, ya después de buscar uno y otro, tachar uno y otro, ¿no? Que este sí queda y este sí, quedó. La comunicación inteligente al servicio de Dios. ¿Sí? La comunicación inteligente al servicio de Dios. Y ahí queda englobado esto que es la comunicación inteligente. ¿Cómo llego a la comunicación inteligente? ¿Qué es la comunicación inteligente? ¿Cómo la obtengo? Pues para eso hay pasos. Y es lo que yo quiero transmitir en mi mensaje a los alumnos. Y la importancia que hay para servir a Dios en la predicación de su palabra. ¿Sí? Y ahí ya quedó la comunicación inteligente al servicio de Dios. De ahí viene un aspecto llamado proposición. La proposición es la declaración más concisa posible por medio de un enunciado gramatical completo. Presenta lo que ha de ser explicado o probado. O también es la pregunta que ha de ser contestada. Es una síntesis del contenido. En la proposición hay sujeto, hay verbo, complemento, ¿sí? Enunciando un juicio y no tan solo es un concepto. Entonces, en la proposición puede ser una afirmación o una pregunta. Yo opté por una pregunta. Si la proposición es la pregunta de la cual se va a dar contestación en el desarrollo, entonces para mí aplica de que ¿cuáles son los elementos que conforman una comunicación inteligente? Ese va a ser mi proposición, porque eso es lo que voy a dar contestación en el cuerpo, en el desarrollo del tema. ¿Sí? Esa es la proposición. ¿Cuáles son los elementos? De ahí viene lo que es la introducción. La introducción es breve, es concisa, es llamativa, es una parte donde se capta la atención del oyente, del receptor, para que ellos digan, suena interesante el tema, el mensaje, me voy a quedar para escucharlo.
La introducción depende mucho para que el receptor tenga la disponibilidad de quedarse a oír o no, ¿sí? Entonces es muy importante la introducción. Debe ser pues apropiada al tema, debe ser interesante, debe ser breve y debe estar preparada. Para esto sí, ya empiezan aquí las situaciones en las que nosotros tenemos que estar muy metidos en esto, pensar, leer, tener conocimiento. En la introducción muchas veces se ocupan ilustraciones para poder introducirnos y para poder desarrollar el tema. Hay muchas ilustraciones y muchos expositores utilizan ilustraciones. Hay otros más que utilizan definiciones, pero una definición muy, muy bien elaborada, de tal manera que llame la atención, ¿sí? Debe llamar la atención. Bien. En esta introducción, pues vamos a ver qué tal interesante está, ¿sí? O qué tal llamativa, o qué tal despierta el interés para seguir escuchando el tema, ¿sí? La comunicación. Le puse: hay distintas formas en que el ser humano puede comunicarse en base al objetivo que se ha trazado. Hay una tarea inherente al servidor de Dios, y es el de presentar el mensaje de Cristo Jesús mediante una comunicación inteligente. Esa fue mi introducción, corta, breve, haciendo referencia a que hay mucho tipo de comunicación y muchas personas lo utilizan. Unas pueden ser elocuentes, con muchas palabras coloquiales, refuscadas, pero cada quien con su propósito, con su objetivo. Pasándonos de este lado, nosotros como servidores de Dios, como aquellos que nos estamos preparando, nuestro objetivo es otro, y es dar un mensaje presentando las verdades eternas de Cristo Jesús. Ese es nuestro objetivo. Y por eso nosotros necesitamos utilizar una comunicación inteligente. Hice como una comparación, ¿sí? Bien, después de esa introducción, yo ya metí ahí lo que es comunicación inteligente. Y empieza ya el desarrollo del tema. El desarrollo es la parte central, es la parte medular, es, muchos dicen, el plato fuerte, porque es donde se va a desarrollar en sí el tema. Para el desarrollo podemos tomar y contestar a las preguntas de el qué, el cómo, para qué o por qué. Cuando nosotros demos contestación a estas tres preguntas respecto a nuestro tema, respecto al objetivo que queremos, pues podemos ya elaborar este cuerpo, este desarrollo. El tema o asunto puede dividirse en varias partes, ¿sí? Para dar contestación a estos cuestionamientos que nos formulamos desde el principio. Si hay causa, si hay efecto, las razones, significados, preguntas. Y aquí vamos a dar contestación a esto. Nosotros empezaremos por estas básicas, que es el qué, cómo, por qué o para qué. En el desarrollo, entonces, vamos a dividirlo. Aquí se recomienda que pues el mensaje sea pues claro, sea puntual, sea sencillo, sea digerible de entender al receptor. Y depende también, recordamos nuevamente, a qué sector va dirigido, a qué público.
¿Qué público tenemos? Dependiendo de eso, nosotros tenemos que armar nuestro bosquejo. Vamos a dirigirnos a funcionarios del gobierno, o nuestro discurso va a ser a la asamblea de accionistas de una empresa, o a los empleados de una empresa, o va a estar dirigido a los congregantes de una iglesia, a las damas, hasta en eso. ¿A qué grupo, a qué departamento? ¿A las damas, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos de la iglesia, al cuerpo pastoral? Entonces, dependiendo de nuestro público, así nosotros también debemos utilizar esto. Para utilizar las palabras propias y que no utilicemos palabras elocuentes o con mucho, muy cargadas, podemos decir, para los niños. Palabras que no van a entender. Dependiendo de eso, ¿de acuerdo? Muy bien. En este ejemplo que estamos poniendo en el desarrollo, lo primero, contestar el qué. Y vamos entonces a decir, ¿qué es la comunicación inteligente? Y ahí ya se pone qué es la comunicación. 2, y aquí yo lo puse nada más en 3 puntos, no más, no abarcarnos más. Puede que alguien diga, no, pues a mí me salieron 7 puntos. 7 puntos, pero también debemos de tomar en cuenta, como ya lo vimos, el espacio, el tiempo y el propósito. ¿Sí? ¿Y qué queremos dar con esto? ¿Vamos a informar? ¿Vamos a controlar? ¿Vamos a persuadir? ¿Vamos a entretener? Fíjese cómo ya vamos marcando nuestras pautas. ¿Qué es lo que queremos? ¿En qué espacio estoy? ¿En qué lugar? ¿Con qué personas? ¿Cuál es el contexto? ¿Ya vio? ¿Ya vio cómo todos estos elementos se van como armando, agrupando, y que nosotros debemos tomar en cuenta en la manera, en la medida que nosotros estemos armando nuestro bosquejo? Por eso no podemos decir, pues yo me voy a extender 7 puntos y cada punto va a tener 5 incisos. ¿Cuánto nos vamos a llevar? ¿Sí? Entonces debemos ser muy bien, determinar muy bien esto. Entonces en este caso solamente 3, y decimos cómo. El segundo, ¿cómo se realiza una comunicación inteligente? ¿Cómo se lleva a cabo? Y entonces yo puse, pues ¿cómo se realiza? Primero, obteniendo, más bien, depurando, ¿cómo se dice? Procesando mi información. Ya dijimos que para procesar la información hay otro proceso, pero debemos llevarlo a cabo para que mi información sea la correcta, no de más, no cosas que no me van a servir, sino lo útil, lo necesario. Entonces lo primero es obtener esa información en base a ¿qué? Pues a mi propósito, a mi tema y a mi título. ¿Sí? Una vez definido eso, ahora buscar mi información. ¿Qué más? Ya la busqué, la organizo, la proceso, la concentro, la organizo, todo. Hago mi bosquejo, ¿verdad? Eso es importante. Tomando como ejemplo a Daniel. ¿Sí? ¿Qué hizo Daniel? Pues tuvo una visión, pero esa visión la bajó la información. ¿Qué más hizo? La organizó, resumiéndola. ¿Y qué más hizo? La relató, exponiéndola. ¿Sí? Entonces, en base a esos puntos, yo digo, así voy a realizar mi comunicación. Y al último, pues es presentarla. ¿Sí? Y el tercer punto sería, ¿para qué me sirve una comunicación inteligente? Tú y yo, como servidores de Dios que nos estamos preparando para servir a Dios, ¿para qué nos sirve esto? Nuestro propósito es presentar las verdades eternas de Cristo Jesús. Yo necesito
preparar mi material, estructurarlo de tal manera que el mensaje llegue a las personas y sean persuadidas a cambiar de actitud. Ese va a ser siempre mi propósito, mi objetivo. No solamente informar, entretener, no. Hay un propósito. Y seguí siguiendo con la estructura. Tenemos entonces que ya una vez presentado el desarrollo y todo eso, ahora vamos a la parte de conclusión. Y podemos entrar en este punto diciendo, concluyendo, en resumen, resumiendo, ¿sí? Y aquí en conclusión, pues es el ataque final, dice, a la fortaleza de la voluntad de los oyentes. Si en el desarrollo uno que otro no puso atención, o hubo un ruido, hubo un factor externo que no estuvo atento el receptor, es el momento de concluir. Concluyendo, la comunicación inteligente es para presentar el mensaje de Dios a los oyentes y que estos trasciendan. Pero debemos hacer esto y esto y esto. Y resumen, es obtener la información y recapitulas solamente, ¿sí? Ya no vuelves a explicar otra vez, porque si no, ahí cometemos el error de retroceder, ¿no? Eso ya lo dijimos, ahora nomás estamos recapitulando, ¿sí? Y la comunicación inteligente pues nos sirve para que tú y yo como servidores lo hagamos de la manera eficaz para servir a Dios. Concluyes, es corta también la conclusión, no se abarca mucho porque se está recapitulando solamente, ¿sí? Entonces aquí, una vez que ya se recapituló, se dijo, ahora pasamos a lo siguiente, la aplicación. La aplicación es la manera en que nosotros, este mensaje, ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿En qué nos aplica a nuestra vida? ¿Sí? Y podemos aplicar entonces diciendo, así como Daniel fue un servidor de Dios, nosotros también somos servidores de Dios. Nos estamos preparando para ello. Dios le habló a Daniel en sueños y le dio un mensaje que tenía que llevar a X destinatario. Nosotros también tenemos una tarea, una misión como servidores de Dios. Pero ahora viene la forma en que Daniel lo hizo, nosotros también lo debemos de llevar a cabo. Tomar ese ejemplo, tomar el ejemplo de Daniel. Él realizó el trabajo personal, él hizo su tarea, él escribió, plasmó toda la información recibida, lo resumió y para poder llevar a cabo la tarea que tenía encomendada, ¿sí? Eso ya estamos aplicando, ya estamos nosotros, así como Daniel, pues también así nosotros aplicamos a nuestra vida, ¿sí? Ya decimos, sí es cierto, comparamos. Esa es la aplicación a nuestra vida. Estamos aplicando. Relacionamos entonces lo expuesto en el desarrollo con la necesidad, anhelos y formas para lograr lo propuesto en el mensaje, para beneficio de los oyentes. Que el oyente, en este caso, los oyentes son alumnos del instituto. Entonces, se pretende persuadir en ellos, persuadir en nosotros, que nosotros también hagamos la tarea, que no nos confiemos, que no digamos, yo lo tengo acá y yo lo voy a exponer así, porque aquí lo tengo todo. ¿Sí? Pero ¿qué tal si en ese momento algo pasa y se nos olvidó? O viene una situación en nuestra mente y nos borró toda la información.
puede pasar. Entonces es mejor plasmarlo acá para poder presentarlo. La aplicación entonces, en la aplicación aquí es donde se utiliza ya la persuasión, ¿sí? Se persuade al oyente para cambiar la conducta, ¿sí? Así Daniel lo hizo. Tú y yo no somos mejores que Daniel. Tenemos que hacer nuestra tarea. Si tú hasta el día de hoy has hecho tus temas al vapor y así como venga, así a ver qué cosa digo, ni siquiera buscaste una ilustración para enriquecer tu mensaje, a verlo, luego creo que sí lo puedo hacer, pues no. Ahí entra la persuasión y ahí es donde el oyente va a decir, sí es cierto, sí, he estado mal, qué mal he estado, Señor, no soy mejor que Daniel. Si Daniel hizo eso, ¿y quién fue Daniel? No, pues yo necesito hacerlo. Si ahí ya se persuade y se cambia la conducta del oyente. Ya no va a ser el mismo, no, de aquí en adelante a trabajar, a arrastrar el lápiz, ¿de acuerdo? Otra cosa muy diferente es ya cuando se presenta, ya la presentación oral, allí sí ya no va a estar con tu hojita y leyendo, ya no, porque ya lo vas a exponer, ese es otro asunto. Pero para la elaboración, ahí sí necesitamos lápiz, estudiar, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ya viene, pues ya fue la aplicación y muy bien, ahora viene la invitación. Por último, usted, querido oyente, alumno, compañero del instituto, ¿está dispuesto hoy a cambiar su forma de elaborar sus mensajes? ¿Está dispuesto a trabajar, a esforzarse, a que todo lo que Dios le da lo organice, lo plasme y todo para un beneficio? ¿Está usted dispuesto? Y es cuando allí el receptor dice sí o él dice pues no, ¿verdad? Pero qué mejor que diga sí, estoy dispuesto, acepto la invitación. Es ahí donde se invita. La invitación debe coincidir con el propósito u objetivo del mensaje. La invitación también es clara, es precisa, es directa. Sí, es directa. El Señor le está invitando hoy. Si usted es servidor de Dios, usted debe de tomar este ejemplo. Usar las herramientas, usar los elementos para una comunicación eficaz, para una comunicación inteligente. Si usted lo hace así, agradará al Señor como un buen servidor de Dios. Y ahí termina, y ahí culmina su invitación. Bien. Espero, queridos compañeros, alumnos, que este ejemplo que tratamos de hacerlo por este medio, pues les ayude, ¿sí? Les complemente a lo que ustedes ya tienen, el conocimiento previo que tienen para la elaboración de cómo ordenar las ideas y ordenarlas, estructurarlas, presentarlas, bosquejarlas, elaborando pues un tema, un asunto para la presentación. Apenas vamos a la presentación, apenas vamos para allá, ¿de acuerdo? Pero necesitamos tener este trabajo. En este inciso, la actividad es la siguiente, es elaborar un bosquejo de una presentación de un tema. Usted va a elegir su tema, su propósito, su título, la introducción, todo. Por lo regular, esta actividad, armándola así, puede ser en 2 hojas, cuando ya usted lo resume bonito, ¿sí? Y elabórelo, y esa será la actividad
Todavía no videos ni nada, sino que primero vámonos a la parte escrita, cómo elaboramos, cómo bosquejamos, ¿sí? Hay muchos, hay libros que ya vienen incluso bosquejos, ya bien elaboraditos. Pero esta materia, como es un taller, nosotros necesitamos realizarlo. Y usted va a primero a ver qué propósito tiene. ¿Sí? No copiar de alguno, no, sino que usted misma empiece por eso. Si así lo hacemos, va a ser hermoso, porque ahí ya vamos a estar dependiendo de lo que Dios haga sentir en nuestro corazón, de lo que Dios vaya poniendo en nuestro corazón. Y decir, Señor, ¿de qué voy a hablar? Si no es nomás tomar un pues me gustó y ya. No, porque no es así. Ay, ¿qué propósito hay? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para quién? Y así nos vamos. ¿De acuerdo? Entonces sería la elaboración de la presentación de un tema. En este cuadro, en este cuadro sinóptico, tenemos otro rubro, otro aspecto, que son formas de comunicación inteligente. Y ahí podemos ver una pequeña lista, como es la entrevista, exposición, ponencia, debate y discurso. Hay muchas más formas de comunicación, sin duda, pero para nuestro estudio, para este taller, solamente podemos abarcar un poco estos 5 aspectos, estas 5 formas. Estas ya son formas más elaboradas, más desarrolladas que las que vimos anteriormente. Unas formas básicas, como el pedir favores, como ¿qué más? El invitar, el sugerir, el dar instrucciones y dar órdenes, ¿sí? Son básicas, elementales, pero estas ya son más formas elaboradas. En el siguiente curso, en la siguiente unidad, se verán todas estas formas. Ahora sí, cómo se lleva a cabo una entrevista, exposición, discurso. Vamos ya observando aquí tanto la palabra persuasión para nosotros, como por ejemplo exposición y discurso, ¿sí? Que son las formas que más hemos de utilizar en el quehacer nuestro. ¿De acuerdo? Exposición y discurso. Bien, entonces, resumiendo las actividades, es videos de expresión lingüística. Cómo pedir un favor, cómo dar una invitación, cómo hacer una sugerencia, cómo dar instrucciones y cómo dar órdenes en videos cortos, mediante 2 o más personas. Videos cortos. Y que se identifiquen, por ejemplo, que alguien diga, pedir un favor, y ya el video, ¿sí? O mediante un título, no sé cómo lo pongan ustedes. Después, en el segundo, es realizar un cuadro comparativo. Van a comparar estos 2 conceptos: qué es información y qué es comunicación. Comparativos, qué similitudes tiene, qué diferencias, etcétera, ¿sí? Qué funciones, todo eso. Y por último, el bosquejo a mano. Bueno, a mano o a computadora, pero es la elaboración, ¿sí? De su bosquejo, como este ejemplo que acabamos de ver de Daniel, que tuvo un sueño, lo escribió y relató el resumen de él. Bien, de acuerdo. Pues, queridos hermanos, hemos terminado muy rápidamente, muy brevemente esta unidad. Espero que pues les haya servido y que apoye al material que se les está enviando respecto a esta unidad, ¿sí? Y pues esperemos que sigamos aprendiendo. Estamos aprendiendo en este taller, estamos conociendo, y el propósito es que tengamos las herramientas para servir de mejor manera a nuestro Dios.
y agradarle a aquel que nos tomó por soldados. Y recordemos, queridos hermanos, que para eso hemos sido pues llamados, y Dios nos ha hecho sentir que debemos de prepararnos para poder transmitir el mensaje de las verdades eternas de Cristo Jesús. Y lo debemos hacer de la mejor manera. ¿De acuerdo? Así es de que juntos vamos a seguir estudiando, preparándonos, esforzándonos para que Dios use nuestra vida en sus preciosas manos. Pues muchísimas gracias. Les envío un cordial saludo, un abrazo fraternal, y esperemos volver a vernos pronto, y si no, pues por estos medios nos estaremos viendo. Muchísimas gracias y esperamos sus actividades por correo, y que Dios nos siga ayudando y bendiciendo. Recordemos, queridos hermanos, que Dios está con nosotros, que Dios es el único, todopoderoso, el eterno. En sus manos benditas estamos, y que Él nos ama, nos cuida, nos guarda, nos fortalece, y cualquier necesidad, cualquier problema, Él está con nosotros. Somos siervos suyos y estamos aquí para cumplir, tratar de hacer su voluntad. Que Dios les bendiga y les siga fortaleciendo. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Se despide de ustedes su amiga y hermana en Cristo, Doris Leticia González Ramírez.